Y quiero que me acompañen, por favor, lo que tiene que ver en Filipenses capítulo 4. Vamos a tomar este versículo en Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer juntos en el versículo 6. Miren lo que dice la palabra del Señor y vamos a leer esa parte inicial del versículo. Para resaltar lo que el apóstol Pablo está diciéndonos a nosotros, la iglesia del Señor, y dice: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Miren cómo el Señor dice, hermanos, por nada. Esa palabra por nada significa por nada, por ninguna cosa. Nada de esta vida haga entrar tu corazón en un afán o en una ansiedad. La palabra afán aquí tiene que ver con una preocupación desmedida y descontrolada. El corazón del hombre tiende a afanarse, y una de las cosas que nos hacen perder o nos quitan muchas veces ese hermanos deleite, esa bendición de disfrutar de la paz de Dios, son los afanes de esta vida. Pero notamos aquí en la palabra que el apóstol Pablo dice que por nada, que por ninguna cosa de esta tierra estemos afanosos, que nada en esta vida nos preocupe. Y así como hemos, hermanos amados, señalado, conceptualizado de una manera enfática, hermanos, lo que es el miedo, lo que es la incredulidad, vamos a hablar en esta noche también acerca de aquello que la Biblia lo llama como el afán, el afán. Muchas veces, hermanos, el corazón puede entrar en ciertos afanes, amén. La palabra preocupación se puede aplicar a manera general, hasta aún cuando hablamos del miedo que hemos hablado ya. Porque cuando hay, hermanos, ciertas circunstancias que nos rodean, que nos puedan estar exponiendo a ciertos peligros, quizás uno empieza a preocuparse. Pero aquí la palabra notamos que dice que por nada, por nada. Y quiero entonces referirme a aquellas cosas, hermanos, también que a veces tienen carácter de material o de las cosas prácticas de esta vida, hermanos, que muchas veces también arrastran o atraen consigo mismo lo que es esto, el afán, el afán. En ese concepto de preocuparse desmedida y descontroladamente al punto de perder la paz. Todo lo que nos mueve a esto, hermanos amados, tiene que ver con las cosas movibles, con las cosas que nos rodean. Siempre, ya sea el miedo le ocasiona las cosas que nos rodean cuando no están, entre comillas, para nosotros en control, cuando se nos mueve el piso, cuando las cosas nos salen, hermanos, de esa tranquilidad que muchas veces, humanamente hablando, nosotros anhelamos tener siempre en todo tiempo. Entonces, en ese momento entra a tallar, hermanos, muchas veces empezando por la incredulidad, el miedo o el afán. Pero vamos a hablar en las cosas prácticas acerca de cómo entra a tallar el afán, y vamos a hablar de algunos puntos. Y así como el Señor nos hablaba acerca de no perder la paz de Dios por el miedo, no perder la paz de Dios, hermanos, por la incredulidad, al dudar en medio de circunstancias diversas, que uno duda muchas veces de la palabra, de las promesas del Señor, hermanos amados, vamos a hablar acerca de no perder esa paz por los afanes, las preocupaciones, esas ansiedades que muchas veces, hermanos, entran en nuestro corazón. Por nada. Y voy a mencionar, vamos a hablar algunas de aquellas cosas que muchas veces nos hacen entrar en afán. Son cosas comunes, prácticas, que mayormente a todos los seres humanos, hermanos, atacan, y todos se ven expuestos a estas cosas, unos de una manera, de otra manera, unos de quizás en menor intensidad que otros, pero todos de alguna u otra manera estamos expuestos al afán y a la ansiedad, a las preocupaciones de esta vida. Y hermanos amados, quiero que veamos, para empezar, vamos a retomar lo que dice aquí, hermanos, en Mateo capítulo 6. Mencionamos acerca de esto la semana pasada, hablando acerca de la incredulidad,
para poder establecer eso que el Señor tenía como preocupación cuando estaba siempre diciendo a los discípulos en diferentes circunstancias acerca de hombres de poca fe. Pero miren, aquí vamos a leer en el versículo 25, donde el Señor le dice: por tanto os digo, no os afanéis. Veíamos en Filipenses 4:6, por nada. Y aquí dice la palabra: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Aquí vemos, hermanos amados, cómo el Señor está diciendo a sus discípulos acerca de no permitir que sus corazones puedan caer en esa ansiedad, en esa preocupación de medida, hermanos amados. Y hablamos aquí acerca de las necesidades básicas de la vida. Entonces, una de las cosas por las cuales vamos a ver esta noche, que la palabra nos enseña que no debemos afanarnos, es por las necesidades de la vida. Hermanos amados, hay cosas que tienen carácter, hermanos, de necesidad, de cosas básicas para nuestro sustento diario, para poder vivir en esta tierra, y esas cosas, hermanos, nos tienden a afanar. El Señor menciona aquí cosas como lo que es la comida, la bebida y el vestido. Cuando mencionamos acerca de estas cosas, de lo que estamos hablando es cosas básicas, necesidades básicas del ser humano, ¿no? Miren, Pablo hablaba de estas cosas básicas diciendo que si tenemos aún abrigo, sustento, un techo, estemos contentos con eso, dijo Pablo. Estemos contentos con eso. Eso habla de las cosas básicas, las necesidades básicas. Y muchas veces nuestro corazón tiende a preocuparse demasiado, a afanarse, a angustiarse, y hasta entrar a cierto punto, hermanos, de querer empezar a buscar con más intensidad estas cosas, ¿no? Sin darse cuenta que uno se puede ir saliendo de la voluntad de Dios poco a poco y hasta aún terminarse apartando de la voluntad de Dios o de la presencia del Señor, alejarse de la presencia del Señor. Todos sabemos que hay cosas básicas como trabajar en esta vida, ¿no? Los jóvenes, los niños, que sabemos que la educación es un derecho y es parte, ¿no?, necesario en su proceso de desarrollo, hermanos, y todos los jóvenes esperan estudiar de alguna u otra manera, hermanos amados. Son cosas necesarias en esta vida, pero no deben ser un afán. Todos sabemos que necesitamos alimentarnos, comer, tener una casa, un techo donde vivir, hermanos amados, tener ropa para vestir. Ahora, por ejemplo, sabemos también que contar con el servicio de la luz, ¿verdad? De lo que es el agua, se han hecho parte de las necesidades de la vida, ¿verdad? El agua, mucho más, porque sabemos, hermanos, que es un líquido elemento vital para nuestro cuerpo. Usted puede vivir sin luz, pero no sin agua, amén, aunque la luz es necesaria, porque sabemos que tenemos que alumbrarnos con algo. Antes no existían lo que hoy día vemos el sistema eléctrico, ¿verdad? Los focos. Pero la gente se alumbraba con algo, ¿verdad? Una antorcha, una tea, algo para alumbrarse, porque por las noches es necesario alumbrarse. Entonces, hermanos, son cosas que tienen carácter de necesidad. Hoy en día se vuelve una necesidad la internet. ¿En qué sentido? Para los colegiales, para los estudiantes, ¿verdad? Ahora ha entrado en el presupuesto familiar contar, hermanos, con un sistema de internet, ya sea por medio de un módem o un celular que tenga un plan para poder de esa manera distribuir en los hogares a los demás, a los niños, para que puedan estudiar. O sea, cosas que se han hecho parte como necesidad. Y aquí vemos algo muy importante y una verdad muy grande, hermanos, que el Señor siempre animó a sus discípulos que no estén afanados por estas cosas. Porque Él está hablando con ellos como un padre. Un padre tiene cuidado de sus hijos. Un padre se preocupa por sus hijos. Un padre te da, humanamente sabemos que el padre tiene la responsabilidad de suplir la necesidad de un hijo. Y usted, hermano, mayormente no ve a un niño preocupado. Un niño está confiado, esperando que va a tener lo que necesita en el día, ¿verdad? No lo ve preocupado por la leche, cómo lo va a comprar. El padre es quien se preocupa por eso, ¿verdad?
El niño no está pensando en que voy a dar luz, ¿no?, para poder estudiar por las noches o pagar un internet. Él simplemente se levanta por la mañana esperando y pensando que va a empezar su clase, ¿verdad? Entonces, hermanos, como niños, a veces como el mismo Señor dice que tenemos que hacernos como pequeños, como niños, al creer en Él. Y hermanos amados, el Señor nos pide, nos enseña que no nos afanemos por nada. Lo primero que estamos hablando, no te afanes por las necesidades básicas. Tú y yo tenemos necesidades, pero hermanos, hay uno que conoce más que nosotros nuestras necesidades, y es Dios. Y ese Dios es tu Padre. Y para que tú puedas disfrutar de esa paz que Él te da en la tierra, tú necesitas creer, hermanos, y confiar que tu Padre tiene cuidado de tu vida, tiene cuidado de ti mismo. Y en el momento, hermanos, de la prueba, en el momento donde pasamos, porque vamos a pasar pruebas, será probado, hermanos amados, esa fe de la cual hablamos la semana pasada, pero al estar expuesta ante estas pruebas o necesidades, hermanos, que podamos, hermanos, guardar esa paz, hermanos, sabiendo que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros, y que no empecemos a afanarnos. Cuando uno empieza a afanarse, hermanos amados, primero empieza con una preocupación, una ansiedad en su alma, en su mente, a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. No deja de pensar en esa necesidad, no deja de pensar qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir, ¿no? Se acerca a fin de año y decíamos, ¿y qué vamos a vestirnos? ¿Y qué vamos a ponernos? ¿No? Se acerca a fin de mes, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar el carro? Y estaba la pensadera, hermanos, y no dejábamos de pensar, y aún cuando nos íbamos a acostar en la cama, antes de dormir, seguía ahí dándole vuelta a nuestra mente esa preocupación por las necesidades que teníamos, hermanos. Y miren lo que nos dice el Señor, no te afanes por eso. No te afanes. En otras palabras, el Señor no quiere que tú y yo vivamos afanados por las necesidades. Él no quiere que vivamos angustiados, ansiosos por las necesidades, hermanos. No es la voluntad del Señor. Aprender a descansar en Dios o a tener paz en Dios en este aspecto, hermanos, es otra de las cosas que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Él nos dice, no te afanes, no te preocupes demasiado, no estés pensando, porque Él empieza a hablar, hermanos amados, diciendo, versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. O sea, el Padre de ustedes alimenta las aves, siendo animales, hermanos amados, hermanos, creación de Dios, pero hermanos, en un aspecto distinto, ¿verdad? Y dice, yo soy tu Padre, y sin embargo cuido de toda mi creación. Las aves del cielo necesitan comer y yo las alimento. Empieza a mostrar, hermanos, primeramente identificándose, yo soy tu Padre, yo soy ese Padre. Entonces, vuestro Padre, tu Padre, alimenta a las aves. Más adelante, para hablar acerca aquí del vestido, ¿verdad? Perdón, dice acá en el versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice aquí, considerad los lirios del campo, cómo crecen, y dice, no trabajan. Ahora no es una enseñanza para torcerlo, yo no voy a trabajar porque voy a esperar que el Señor me haga llover todo, ¿no?, del cielo. Vaya alguien a malinterpretar, no dice que no trabajan. Los lirios no trabajan, mira cómo se lo dice, yo tampoco voy a trabajar. No está hablando de eso, hermanos. El Señor está tomando como ejemplo cosas, hermanos amados, que son seres vivos, pero no como nosotros. Las plantas tienen vida, pero no como la vida de nosotros, que hemos sido hechos a la imagen de Dios, y Dios se preocupa de ellos y las cuida, los alimenta, los viste, los hace florecer. Dios manda la lluvia y las plantas florecen, hermanos. Dios tiene cuidado. Pero ya para aplicar a nosotros, hermanos, Él nos dice, si eso yo hago con ellos, con las aves, para hablar de su comida, de su bebida, de su alimento, y con los lirios del campo como para hablar del vestido, ¿cómo no lo voy a hacer por ustedes? ¿Cómo no lo voy a hacer por ustedes? Yo soy vuestro Padre. En otras palabras, si tengo cuidado de esto, hermanos, ¿cómo no voy a tener cuidado de ti?, dice el Señor. ¿Cómo no voy a cuidar de tu vida? Si la iglesia, si los creyentes somos sus hijos, si se cuida más de las aves, ¿cómo no se cuidará de sus hijos? Entonces el Señor nos anima
para que aprendamos a descansar. No estamos hablando de hacernos los ignorantes de la situación, hermanos. No está hablando de que nos hagamos como la vista gorda de todo lo que está pasando y no hagamos nada, hermanos, por querer poner manos a la obra en acción para poder buscar, como por ejemplo alguien puede empezar a buscar un trabajo, eso está bien. Pero otra cosa es perder la paz, la tranquilidad, la confianza y la seguridad que tú ya tienes en las manos del Señor. Entonces el Señor dice, no te afanes, no te afanes. Tú sabes que tu Padre tiene cuidado y que en algún momento va a hacer algo. Entonces tú estás confiando en el Señor. ¿Usted ha visto a una ave, hermanos, en sobresaltos, afanada, ojerosa, preocupada, ansiosa? No, ¿verdad? Porque el Señor, hermanos, nos muestra que aún, hermanos amados, Él es fiel. Es una criatura sin vida, no estamos hablando en ese sentido para enseñarnos a nosotros. Dios tiene cuidado y control de todo. A Dios no le sorprende nada, hermanos. Aun cuando los tiempos son difíciles aquí en la tierra, aquí debajo del sol, los tiempos son difíciles, pero Dios sigue teniendo el control de todo y el cuidado de cada uno de sus hijos. Dios no está en sobresaltos. Y ahora viendo esto, y mira lo que está pasando en la tierra, y la pandemia, y el caos, la crisis económica, no, hermanos, Él es el dueño del oro y de la plata. Él es quien hace que los mares produzcan peces en cantidad, y si Él quiere, hace que se ausente. Él hace que permite que salga ese petróleo, hermano, de la tierra, para que aún muchos puedan explotar esa riqueza, hermanos amados. Pero es Dios quien lo hace todo. ¿Acaso Dios no va a cuidar a los hijos, no va a proveer para sus hijos? Eso es lo que dice el Señor aquí, no te afanes. Y dice aquí en el versículo, hermanos, 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿No hará mucho más a vosotros? Y dice aquí, hombre de poca fe, o sea que la incredulidad es el problema general. Pero con lo que luchamos son con esas emociones de incertidumbre, de inseguridad, de afán, de ansiedad. Si el Señor logra afirmarnos en la fe será la fortaleza que nos ayuda en el tiempo difícil para que la ansiedad y el afán no entren a influenciar, a cautivar y a gobernar, a dominar nuestros corazones, como que de manera que nos vayamos alejando del Señor, hermanos. Porque el afán se caracteriza también con una actitud de querer empezar a solucionar los problemas por nosotros mismos. Una persona que empieza a afanarse, ¿qué voy a vestir? ¿Qué voy a comer? Él empieza a querer en sus propias fuerzas, a idear, a planear, a hacer cosas, pero en él mismo desligándose de su confianza en Dios. Y aún yendo en contra de la voluntad de Dios. Un creyente que sabe que tiene un Padre que cuida de él, entonces va a ser un creyente que en el momento de la prueba y de la necesidad, él sabe que tiene un Padre, sabe que tiene promesas de su Padre, que va a ser cuidado, protegido, sustentado, hermanos, en todo tiempo. Entonces el creyente aprende a esperar y a poder permitir que Dios lo empiece a guiar en cada circunstancia. En cada circunstancia, en cada situación, empieza a esperar que Dios sea quien abra puertas. No va a querer ser en sus propias fuerzas salvar su situación. Un creyente piensa siempre en su Dios, y si él, hermanos, empieza a afanarse, empieza a apartarse de Dios, de la comunión y de la confianza en Él. Va a querer empezar a hacer cosas que pronto van a empezar a alejarlo del Señor. Muchos hermanos, no pensando en el Señor y quitando su mirada de confianza en el Señor, empiezan muchas veces a pensar, tengo que trabajar, quiero hacer un plan, me voy a ir de viaje, voy a ir a otra ciudad, voy a emigrar, voy a buscar trabajo por allá, voy a poner papeles por acá, pero sin confiar en el Señor hay una angustia, una ansiedad. Y eso es lo que muchas veces nos va alejando del Señor.
Otros, por querer, hermanos amados, buscar un trabajo, comprometieron su comunión con Dios, su vida congregacional con Dios, cuando aún sabiendo que el día de congregar, hermanos amados, es el día del Señor, muchos dicen, no, tengo que trabajar y me voy a trabajar ese día porque necesito. Y dejan de poner a Dios en el primer lugar de sus corazones y poco a poco se van alejando del Señor. Pero el que confía en el Señor, espera en el Señor, entonces sabe que tiene su Padre que cuida de él y empieza entonces, hermanos, a poner las cosas en la mano del Señor para que Dios sea propicio, para que Dios le abra una puerta, y siempre con el deseo de hacer la voluntad de Dios en medio de todo. Entonces el Señor conoce que aún las mismas necesidades básicas de la vida se pueden convertir en un gran afán para nosotros. Las necesidades básicas de la vida pueden llegar a convertirse en un gran afán para nosotros. Es bueno, yo sé que en estos tiempos es muy difícil, por ejemplo, conseguir un trabajo de pocas horas. Pero es bueno tú como hijo de Dios que estés orando anticipadamente y que le pidas gracias, Señor, Padre, darme un trabajo que no me quite todas mis fuerzas y que me permita congregar. Y Dios, que es tan bueno y tan poderoso, que mueve piezas, que abre puertas, que cierra puertas, que toca corazones, ese Dios te puede dar gracia aún con el jefe más duro que pueda existir. Y te puede dar una gracia tan preciosa, hermanos amados, que puede permitir que ese día que tú quieres dedicarle al Señor para congregar y para honrarlo y para alabarlo y para seguir escuchando su palabra, pueda ser concedido a tu vida, porque tu corazón no quiere afanarse en las cosas de esta vida. Pero Dios mira el corazón, Dios está mirando el corazón, y eso es lo que Dios honra al final, hermanos. Pero muchos pueden, hermanos, simplemente ver la situación, angustiarse, y ahora qué voy a hacer. Pero ¿cómo vas a decir qué voy a hacer si tienes un Padre que tiene el control de todo? Que Él ha prometido que si Él cuida las aves del cielo y viste el venido del campo, a toda hierba preciosa que tú ves, hermanos, en los jardines, ¿cómo no te va a vestir a ti? ¿Cómo no te va a sustentar? ¿Cómo no te va a proveer a ti también? Entonces dice, Señor, no te afanes. No te afanes. Van a haber pruebas, pero en ese momento somos llamados a poner en práctica, a permitir que nuestro corazón se refugie en el Señor, a creer en el Señor, a descansar en el Señor, en lo que Él nos ha dicho en su palabra, para que el afán y la ansiedad no gobiernen nuestros corazones. Entonces, hermanos, no te afanes por las necesidades básicas de la vida. No te afanes. Tienes un Padre. Vamos a ver otro aspecto y vamos a hablar acerca, hermanos, de no afanarnos por los quehaceres diarios de la vida. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Sin duda alguna que el afán y la ansiedad nos quitan la paz, nos roban la paz que el Señor nos ha dado. Lucas capítulo 10, dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos, ¿qué dice aquí, hermanos? Con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y, ¿qué, hermanos? Y turbada. Miren, hermanos, que como que revelador, ¿verdad? Otra de las cosas que nos quitan la paz, que nos ponen esa turbación, el afán. Marta, Marta, dice aquí, los quehaceres
de la vida, diario de la vida. Dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, hermanos, aquí vemos otro escenario. Aquí vemos la familia de estos tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Eran amigos íntimos del Señor Jesús, amigos muy amados del Señor Jesús. Por eso en San Juan capítulo 11, cuando dice la palabra que Lázaro muere, los mensajeros que llevaron la noticia a Jesús le dijeron: Señor, a quien tú amas, el que tú amas ha muerto, el que tú amas. Porque Jesús amaba mucho a Lázaro. Jesús amaba mucho a esta familia, eran sus amigos íntimos, a pesar de que no pertenecían a ese círculo íntimo de los 12 apóstoles. Ellos eran muy amados, porque, hermanos amados, él vio un milagro grande del Señor. Lázaro era un hombre de un corazón tierno, amaba a Cristo, era una familia muy noble, muy hospedadora, y entonces el Señor, sus amigos de ellos, y los amaba, hermanos amados, a ellos. Entonces vemos aquí que Jesús pasa una vez más por ese lugar y le recibe Marta, le invita a su casa, y en el momento que entra el Señor Jesús, vemos las actitudes que toman estas dos hermanas. María, por su parte, se postra a los pies del Señor, se sienta a los pies del Señor para oír su palabra, para oírle a Él. La palabra sentarse indica comunión. Estar sentado a la mesa con Jesús es estar en comunión. Cuando el Señor dice en Apocalipsis 3:20 que he aquí, estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz y abre su puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Cenar habla de sentarse en una mesa, eso habla de comunión. Y eso es lo que pasaba cuando llegaba el Señor Jesús a la casa de ellos, para tener comunión con ellos. Y ese era el momento de la comunión, el momento de estar en esa intimidad con Jesús. Y así hay momentos, hermanos, específicos, donde el Señor nos llama a estar en comunión. Momentos donde el Señor quiere que tú estés apartado para Él. Momentos en la mañana, porque son momentos al despertarte, y es el mejor momento para acercarte a Él y adorarle y darle gracias y estar quieto y estar en silencio para oír su voz. Es un momento de comunión. O en la madrugada, cuando el Señor te llama a oración, ese es el momento de estar a los pies. Pero aún durante el día, quizás el Señor, hermano, nos llame en momentos específicos. Claro está, donde no haya desorden también, pero el Señor nos llama en comunión, y Él quiere que estemos en comunión, porque podemos estar en comunión, y es el momento donde el Señor espera que nosotros seamos sensibles y que podamos ponernos en comunión con Él. Entonces, hermanos amados, en ese momento, cuando el Señor llega, María lo atiende, hermanos, recibiéndolo y sentándose a sus pies para tener comunión con Él. Sin embargo, Marta empieza, hermanos, a afanarse y se hace en muchas cosas. Y es muy importante notar eso, hermanos. Esto habla de los quehaceres diarios, hermanos. Y yo sé que todos tenemos quehaceres diarios. Todos, las mujeres, las mamás en la casa, tienen un trabajo, hermanos amados, muy arduo, muy cansado. A lo largo del día es un trabajo muy arduo, hermanos amados, y todo es comprensible. Estamos hablando de ellas, eran mujeres. Pero en ese momento, hermanos amados, era el tiempo de recibir al Señor y estar a sus pies. Versículo 40, en la parte inicial, dice: pero Marta se preocupaba, preocupación, con muchos quehaceres. Y no dice con algunos, sino con muchos quehaceres. Y muchas veces, hermanos, podemos caer también en eso, de querer estar haciendo una cosa, otra cosa, pero más centrados en lo natural, más centrados en las cosas naturales, más centrados en las labores seculares, hacer una cosa, y no está mal. Pero no puede afanarse. De repente en la casa puede haber algo que uno tiene que arreglar. Está bien, hay que arreglarlo, hermanos. No podemos tampoco ser descuidados. Pero muchas veces el afán es: hago eso, termino eso, me pongo a hacer otro, después me jala otra cosa, después sigo a hacer otra cosa. Y hermanos, siempre estoy ocupado en muchos quehaceres y no tengo tiempo para tener comunión con Dios. Y se pierde, se va el tiempo, y no puedo conseguir un tiempo de sosiego y de quietud para estar a los pies del Señor.
Y tengo que conseguir el tiempo, tengo que apartar ese tiempo. El Señor habló aquí, hermanos amados, acerca de ese tiempo tan importante. Ella ha escogido la mejor parte, la buena parte. Esa es la mejor parte, hermano. El tiempo de comunión que pasamos con nuestro Señor. No podemos perderlo, no podemos, hermanos amados, comprometerlo con ninguna cosa. Tiene que ver y consiste también muchas veces ordenarnos a nosotros mismos. Tomar decisiones, darnos cuenta que quizás a lo largo del día se nos va el tiempo y termina, llegamos a la noche y decimos hecho esto, pero si lo comparamos, hermanos amados, con nuestra comunión con Dios, ¿cuánto tiempo de comunión con el Señor hemos tenido o hemos pasado? Entonces podemos darnos cuenta y decir, me he afanado en muchas cosas, me he afanado en muchos quehaceres, tengo que tomar una decisión, tengo que poner un pare a esta circunstancia. Yo tengo que decir, voy a ordenarme, voy a hacer esto que tengo que hacer en la casa o de acá, pero tengo que apartar un tiempo para el Señor. Un tiempo para el Señor. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, de mucho afán. Estamos viviendo un tiempo de mucho materialismo, de mucho consumismo, donde la gente corre de un lugar para otro. Donde el mismo sistema nos llama muchas veces a estar afanosos, ansiosos por las cosas de esta vida. Y muchas veces podemos correr, ser arrastrados bajo esa corriente, hermanos amados. Y estamos viviendo quizás lo mismo de cómo vive el mundo. Pero el Señor quiere que nos aquietemos y que apartemos ese tiempo de comunión con Él. Y que no nos dejemos ganar por ese afán y ansiedad por los quehaceres de la vida. Hay quehaceres, pero sobre todo hay una buena parte que tenemos que escoger por encima de todas y que no podemos descuidar, hermanos. Es esa comunión con el Señor. Estar aquietado delante de Él y seguir llenado de su presencia, de su vida, de su gracia, de su paz, de su fortaleza, de su consuelo, de su ayuda, hermanos amados, para que en eso podamos tener la fortaleza para poder aún llevar a cabo lo demás. Ese tiempo no lo podemos comprometer con nada. Es curioso ver que Marta, hermanos, cuando llega el Señor se empieza a afanar con muchas cosas. Cuando uno espera una visita, normalmente, hermanos, antes de que llegue la visita arregla todo, lo tiene todo listo. Y no estoy diciendo que simplemente una cosa en específico, pero es curioso ver ese detalle. ¿Por qué Marta lo hacía? Después le empieza a reclamar al Señor. Yo no sé, de repente una intención escondida de querer quizás ser vista, ¿no? Ser elogiada por el Señor, ¿no? O un error, algo erróneo de querer hacer que el Señor se sienta, puede ser también, se sienta muy honrado con esa manera de orar, quizás. Pero lo cierto es que cuando alguien va a recibir una persona, mayormente la mayoría de cosas las tienen preparadas. Aún si va a brindar un alimento, un almuerzo, ya el almuerzo está hecho, ¿no? Eso tiene que ser normalmente así, para que después uno tenga que estar corriendo. Pero, hermanos amados, Marta empieza a afanarse con muchos quehaceres. No sé dónde sacaba tantas cosas. En ese momento empezó quizás a mover el freno que estaba acá, lo puso en otro lugar, le había puesto la mesa, el mantel, cambió el mantel, no sé, pero empezó a afanarse otra vez. O sea que, en otras palabras, aún tomando en cuenta ese aspecto, en su corazón existía eso del afán, querer siempre estar haciendo algo, en muchos quehaceres. Por eso el Señor dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Versículo 41. Con muchas cosas. Siempre hay cositas. Llega el momento donde la visita quizás ya va a almorzar, en ese momento ya hay que tender la mesa, hay que servir la mesa. Pero ¿dónde estaba el momento donde se mostraba su espíritu aquietado? Si según la escritura, desde que el Señor empezó a seguir haciendo cosas, más cosas. Entonces, cuán importante, hermanos, es guardarnos del afán y la ansiedad que pueden producir los mismos quehaceres de esta vida.
Hemos hablado de las necesidades básicas, el alimento, la vestidura, pero también estamos hablando, hermanos, de los quehaceres. Guardémonos de volvernos en tantas cosas seculares, en tantas cosas, hermanos amados, de lo que tiene que ver los quehaceres, de modo que nos quiten el tiempo de quietud y sobre todo que nos van a empezar a turbar. ¿Por qué? Porque Marta no tenía paz. No tenía paz, ni siquiera lo que estaba haciendo lo estaba haciendo en paz. Señor, no te da cuidado. Mira mi hermana María cómo está ahí, hermanos, en otra palabra, es como si, mira, es floja, no hace nada. No tenía paz en su corazón. Se ofuscó, se molestó, no tenía paz. Y una persona que está afanada en muchas cosas, hermano, en cualquier momento manifiesta una actitud, una reacción. Aún puede mostrarlo contra su hijo, hasta con el perro y con el gato, hermano, si se le cruza por el camino. Porque está afanado, no tiene paz, está turbado. Y la paz es Dios, y la paz solamente la puede conceder el Señor en ese momento de quietud, en ese momento de búsqueda. Si aprendemos a quietar nuestro corazón y este cuerpo mismo a estar sujeto en ese tiempo de devoción y de comunión con el Señor, hermanos, aprenderemos a albergar y a almacenar y a llenar nuestras vidas de esa paz tan preciosa que Cristo nos ha dado. Y en el momento de cualquier circunstancia va a fluir esa paz. Va a fluir esa paz. Entonces, hermanos, Marta reacciona de una manera incorrecta, no solamente ante su hermana, sino ante el mismo Señor, porque le está reclamando, le está reprochando. Y eso no es cualquier cosa. Señor, es que mira, hago tantas cosas y no me salen bien. Bueno, pues es que ahí está el problema, es que haces tantas cosas y no te aquietas delante del Señor. Y no has conseguido llenarte esa paz en la presencia del Señor. Y haces en tus propias fuerzas y quieres hacer esto y quieres hacerlo de allá, y quieres por acá y por allá. Y muchas veces las cosas no salen mal. ¿Por qué? Porque no estamos adaptados, no estamos habituados en lo práctico a buscar esa quietud en la presencia de Dios. Y muchas veces nos molestamos cuando las cosas no salen mal. Reaccionamos tal igual como Marta, también nos molestamos, nos ofuscamos, a veces con el que está a nuestro lado, a veces hasta contra el mismo Señor. Pero Señor, ¿por qué me salen las cosas? Pero Señor, porque estoy afanado. Y qué triste, hermanos, molestarse contra el Señor. Pero el afán y la ansiedad, hermanos, son una de las cosas que verdaderamente nos exponen a esa vida, hermanos, sin paz. Sin paz. Los quehaceres de la vida. Vamos a ver, hermanos amados, vayamos a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta. En el capítulo 2, lo tercero que vamos a ver, los negocios de la vida. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3, miren lo que dice: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, él está aconsejando a Timoteo, hermanos, acerca de que como cristiano y como siervo del Señor, tiene que tener entendimiento de que va a pasar por circunstancias, por penalidades, por adversidades, por dificultades en su vida como ministro del Señor. Es común acostumbrarse y ya adaptarse a esa realidad.
en momentos distintos, de manera eventual, no siempre, no estamos hablando de que siempre, ¿no? Dios es bueno, Dios tiene el control, Dios bendice, Dios te concede momentos de tranquilidad en todo. A veces hay para la comida, hay para la luz, hay para todo, para que todo esté suplido. Gloria al Señor, qué bonito. El Señor es bueno y concede, pero va a haber momentos donde también nos va a probar. O por causa de Cristo vamos a pasar por ciertas circunstancias. Y Pablo dice, tú pues, dice la palabra, sufre penalidades. Sufre penalidades. Eso lo que quiere decir es, ya tienes que estar adaptado, tienes que estar ya acostumbrado, tienes que hacerte en ese momento a simplemente sufrir la prueba y pasarla con paciencia y con mansedumbre. Como buen, dice, soldado de Jesucristo. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El afán, hermanos, por los negocios de esta vida. Quizás tú digas, pastor, yo no soy un hombre de negocios, no tengo empresas, ni pequeñas empresas. Pero no es necesario que tengas empresas para que podamos hablar de esto, hermanos. Porque los negocios de la vida es aún un negocito que tú quieras hacer por ahí con un cacholito. Quieras sacar un negocio, quieras emprender un negocito, cualquier cosa, hermanos amados. Hoy en día, con lo que estamos pasando, nos hemos visto obligados quizás a la necesidad de buscar algo extra, de buscar un negocio, tener un negocio extra para poder suplir lo que falta en la casa. Y gloria al Señor porque es la voluntad de Dios y es un Dios de gracia que bendice la obra de tus manos. Y Dios ha prometido bendecir las obras de tus manos. Pero desligado lo que es el afán y la ansiedad. Todo en completa confianza y dependencia de Él. Todo sujeto a su voluntad, todo dependiendo de su voluntad. Haciéndolo conforme a su voluntad, para agradarle a Él en todo. Usted puede tener un negocio de vender ropa, de vender queso, de vender no sé qué cosas, manualidades, cualquier cosa. Gloria al Señor, que el Señor bendiga la obra de sus manos. Pero el Señor no quiere que nos afanemos con eso. Y la palabra aquí relacionada con afán, esa palabra que dice enreda. Ninguno que milita. El cristiano es un soldado, hermanos, activo en la milicia del Señor. No es un soldado de baja ni de descanso. No hay vacaciones para los soldados de Cristo. Han sido llamados, hermanos, a formar parte del ejército de Dios, de ese escuadrón del Dios viviente. Y no podemos pensar que tenemos tiempo para el relajo, para el afán, para la ansiedad, para enredarnos en las cosas de este mundo. ¿Cómo hago, pastor, para no enredarme si tengo que trabajar? Primero, que no se enrede nuestro corazón. Pablo decía, el que disfrute cosas de este mundo haga como si no disfrutase. El que tiene dinero, vamos a decir que el que trabaja y tiene trabajo haga como si no trabajase. Trabaje con sus manos, pero no ponga su corazón en ese trabajo. Trabaje dándole gracias a Dios. Trabaje buscando honrar a Dios a través del trabajo. Trabaje pensando que Dios sea siempre el primero en su vida. Trabaje pensando que aun cuando termine ese horario de trabajo, hermanos amados, su vida va a seguir buscando ese reino, va a seguir buscando esa comunión, va a seguir buscando escudriñar la palabra del Señor. Trabaje aún dentro del mismo trabajo, hermanos, teniendo su corazón en completo descanso en Cristo Jesús, aún pensando, aún orando. La Biblia, por ejemplo, nos enseña acerca de orar en todo tiempo. En todo tiempo somos llamados a orar. Y usted puede estar trabajando y puede estar orando. Puede estar trabajando, puede estar alabando. Puede estar trabajando, puede estar meditando en el Señor, en su palabra, en sus promesas. Hermanos amados, y de esa manera procurar que no nos enredemos en nuestro corazón con las cosas de Dios. Porque si se llega a enredar el corazón y ya mi mente está enfocada en todo el negocio, todo el trabajo, y pienso en el trabajo, y pienso, de mi mente va a empezar la palabra del Señor a ausentarse.
Y entonces ya no tengo tiempo ni para pensar en el Señor. Y si salgo del trabajo, sigo pensando en las cosas de esta vida. Y me sigo enredando en las cosas de este mundo. Entonces, hermanos, Pablo le dice a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. ¿Para qué dice? A fin de agradar al que lo tomó por soldado. Eso es, hermanos, acerca de no enredarnos con los negocios. Todo tiene su lugar, todo tiene un tiempo. Dios nos ayude a ordenarnos, Dios nos ayude a cada cosa a ponerla en su lugar, pero que el primero siempre sea el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Hermanos, qué promesa, hermanos, qué promesa. Solamente por medio de fe podemos tomarla y descansar en ella, creyendo sin que tengas que ver nada. Simplemente porque sabes que quien te lo promete es Dios, no es un hombre. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, no me lo preguntes, pero Él lo ha dicho, que si tú buscas primeramente su reino y su justicia, Él traerá todo como una añadidura. No te enredes en los negocios de esta vida. Procura que tu corazón siempre, hermanos, tenga al Señor en primer lugar. Procura. En lo literal, aún hay personas que trabajan quizás 8 horas, o quizás hay algunos que trabajen 12 horas. Creo que aquí no hay ninguno que trabaje 12 horas. Pero sabemos que en ese momento de trabajo, tu corazón puede estar en comunión con Dios, en comunión, orando todo el tiempo. Orando. Nada te puede negar la comunión con Dios. No importa los límites geográficos, las condiciones, las situaciones, las circunstancias, no importa el lugar donde te encuentres. Tú puedes mantenerte en comunión con Dios en todo lugar, para que tu corazón no se afane. El afán te va a quitar la paz y pronto se va a notar. Pronto se va a hacer visible, pronto va a salir a la luz. ¿Por qué no tengo paz? Porque mi corazón está afanado de alguna de estas cosas. Las necesidades básicas de la vida, los quehaceres del hogar, los quehaceres diarios, los negocios de la vida, el trabajo, algo. Y lo cuarto que vamos a ver es: no te afanes por ser rico. De repente dices: pastor, eso no está en mi mente, acá no. Pero la Biblia nos enseña que una de las cosas por las que el hombre se afana también es por la avaricia, el deseo de querer tener más. Quiero tener más, quiero tener más, quiero tener más. Quiero tener ese trabajo, quiero alcanzar eso, y me empiezo a afanar. Son cosas que nos quitan la paz. Vamos a leer en Proverbios 23. Proverbios capítulo 23. Versículo 4. No te afanes por hacerte rico. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente. Y, ¿cuál es el consejo de Dios? Desiste. Desiste, aleluya. Hermano, busque un versículo de la Biblia donde Dios prometa que a todos los va a hacer ricos. ¿Habrá un versículo de la Biblia que diga que Dios ha dicho a todos los creyentes que van a ser ricos? No. Eso no es una promesa. Dios prospera. Hablando de la riqueza, vamos a hablar de la riqueza enfocando en lo material, porque la verdadera riqueza ni siquiera es lo material. Pero hablando de esto que dice la palabra, no te afanes por hacerte rico. Este tipo de riquezas que tiene que ver con lo material, Dios se lo da a quien Él quiere. No es algo que tú tengas que manipular y hacer cosas, una fórmula para sacar la riqueza de Dios. No es como ese evangelio de la prosperidad que Dios dice: mira, siembra tanto y Dios te va a enriquecer tus negocios.
Como lo que, hermanos, se ve hoy en día en las redes sociales, que muchos hacen negocio, trafican, y no es novedad. La Biblia dice Pablo que muchos tomarían la piedad como una fuente de ganancia, como una fuente de ganancia, que lucran, que se enriquecen a causa del Evangelio, que manipulan a la gente, hermanos. No es, hermanos, la riqueza una promesa dada para todos. Dios eso se lo ha reservado y Él le da riqueza a quien Él quiere. Y muchos, por la codicia, hermanos, están intentando, han caído en las redes de estos evangelios de la prosperidad. Y cuando hay un llamado, mira, haz un pacto con Dios, mira, siembra acá, mira, haz esto, da dinero tanto, da $1000 y Dios te va a dar $10,000. ¿Quieres tener un carro nuevo? Pues siembra $1000, Dios te va a bendecir. La semana que viene Dios te va a abrir la puerta y te va a bendecir con un carro. Y esos evangelios que ahora reúnen a los empresarios, solamente hacen culto para empresarios. Pregunto, ¿para qué? Solo a los empresarios, y le empiezan a profetizar prosperidad y dicen, mira, Dios te quiere bendecir, pero tú has dejado de hacer esto, mira, da esto, de acá, y Dios te lo va a devolver. Traficando con el evangelio. Cuando un hombre cae en esta red es porque la codicia ha entrado en su corazón, el afán por querer prosperar. La Biblia dice, hermanos amados, que aún muchos falsos pastores, apóstoles o profetas usan el evangelio distorsionándolo para prosperar. Pablo decía, no somos como muchos que medran falsificando el evangelio. Esa palabra medrar significa prosperar. Pablo dice, nosotros no somos como muchos que andan por ahí, que lo único que buscan es prosperar en base al evangelio. Y Pablo decía, guárdense de la codicia, guárdense de la codicia, guárdense. Tú debes saber, y si tomamos para, empezando el mensaje de hoy, ni siquiera afanarte por tus necesidades vitales. Ahora imagínate por ser rico. No te afanes por hacerte rico. ¿Y cómo empieza? La avaricia, la codicia. Quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, el Señor ha de bendecir la obra en las manos de sus hijos. Y la palabra dice claramente, aún cuando Pablo decía, cada uno según lo que haya prosperado, no dé al Señor. Pablo está mencionando que Dios va a ir prosperando la obra de nuestras manos. Y a cada uno, según haya prosperado, a cada uno, a todos Dios nos bendice en este aspecto de una manera diferente, nos prospera de una manera diferente. Dice Pablo, de la manera o la capacidad que Dios te haya prosperado, que Dios, no que tú estés ansioso, sino que Dios te haya prosperado. Porque mientras tú trabajas, Dios bendice la obra de tu mano y Dios te va dando según lo que quieres. Y si Él te va a abrir una puerta, Él te la va a abrir. Y no es un afán, un deseo ansioso de querer estar ahí buscando ansiosamente. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas. Has de poner tus ojos en la riqueza, mira, siendo nada, siendo ninguna, en otras palabras también no puede aplicar, nada es tuyo. Esa riqueza siendo ningunas, porque se harán alas como las de águila y volarán al cielo. Versículo 6. No comas pan con el avaro, ni codicies su manjares. Con el avaro, con el codicioso, no tengas comunión, porque vas a codiciar lo mismo que él. Vas a querer tener lo mismo y vas a ir a una competencia. Y quisiera, y quiero tener, y porque él tiene, y yo también lo quiero tener. Y como sea, a costa de cualquier cosa, no importa lo que hagan, en deudas, no importa lo que hagan, pero voy a hacer, hermano. El mundo hasta mata para poder alcanzar riquezas. Hasta mata. A costa de todo. Pero el Señor empieza diciendo aquí, no te afanes por hacerte rico. Quiero que me acompañen
Estamos en la última parte. A primera de Timoteo, capítulo 6. Ya para ir terminando. Versículo 3. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa, cuidado con aquellos que enseñan otra cosa, hermanos. Estemos velando siempre. Cuidadito con lo que oyen nuestros oídos por la internet. No es malo escuchar prédicas por internet, pero hay que tener discernimiento. Hay que saber lo que escuchamos. Porque dice Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas, no enfermas palabras, no a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, naturaleza piadosa de Dios, que nos llevará también a ser formados como vidas piadosas, igual que Dios. Versículo 4 dice que el que no se conforma a esto está envanecido, o sea, la soberbia, el envanecimiento, el orgullo, la jactancia, la presunción han gobernado su corazón, gobiernan, tienen en su corazón eso, el envanecimiento. Dice que más, no sabe nada, ha caído esclavo y engañado de su propio envanecimiento y error. No sabe nada, dice el versículo 4. Y delira, esa palabra es muy fuerte, delira. Como aquel que está enfermo y hace cosas o habla cosas de verdad. Delira. Cuando alguien predica algo fuera de la palabra de Dios, es como que está delirando. Está delirando. Y delira, dice la palabra, acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad. Aquí está, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cuando ves a un predicador que todo lo que hace es hablar de dinero y predicar de dinero, dice el Señor, apártate de ellos. Que usa las palabras, usted nunca va a ver en la Biblia al Señor Jesucristo pidiendo, siembra tu semilla, haz un pacto con Dios. Usted nunca va a ver a los apóstoles en la iglesia primitiva haciendo tales cosas, hermanos amados. Nunca, nunca. Si bien es cierto, el dinero es parte de la obra de Dios y porque todo es de Dios, Dios nos enseña cómo un creyente debe canalizar su dinero como hijo de Dios para administrarlo en su casa, en su hogar, para proveer a los suyos, como también para poder proveer a la iglesia, a la obra y ser un canal de bendición para ella. Todo el consejo está dado en la palabra de Dios. Da con corazón generoso, da voluntariamente, no con tristeza, sino con alegría, da como propusiste en tu corazón. Trae tu diezmo, lo que sea tu primicia. El Señor te enseña cómo tú debes, hermanos, canalizar. Pero todo dice algo de voluntad. Aún cuando Dios le pidió, hermanos amados, a Moisés que pidiera ofrenda del pueblo para construir el tabernáculo, de todo aquel que lo dé de su voluntad, de corazón. Porque si no se va a dar de corazón, tampoco mejor ni que se dé. Porque el Señor se agrada en un corazón espontáneo, generoso, genuino. Pero hermanos amados, aquí vemos que estos usan la piedad como una fuente de ganancia. Apártate de los tales. Versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, bien, los que quieren, no te afanes por hacerte rico, aquí dice el apóstol Pablo, los que quieren enriquecerse, los que quieren, basta que nazca la avaricia, quiera tener un poquito más, ya estoy queriendo enriquecerme. Basta que nazca un pastor que empiece a manipular la palabra para tener dinero, ese es uno que quiere enriquecerse. Los que quieren enriquecerse, dice la palabra, que caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Pensar en el dinero, pensar en tener más, pensar en afanarse por las riquezas, nos hacen caer en la misma tentación del mismo enemigo, aquel que le presentó el mundo entero delante de los ojos de Cristo, diciendo, si tú me adoras, todo esto te lo voy a dar.
un enlace y en muchas codicias necias y dañinas, que al final de todo lo que hace, dice Pablo, es destruir a los hombres, es llevar una perdición a los hombres. Eso es lo que pasó, hermanos amados, con Jesse, el siervo del CEO, que con el ministerio quiso ganar ventaja. Que cuando le llevaron la ofrenda a Eliseo, le dijo: no quiero recibir nada porque Dios me lo mandó a hacer esto, así que regresa con tus cosas. Jesse corrió tras esa mercadería y dijo: de parte de mi Señor todavía no. Y le cayó la lepra. Esa codicia, hermanos, que hubo acá cuando tomó el lingote de oro, el lingote de plata, esa codicia que lo llevó a la destrucción a ese hombre también. Y aún a Ananías y a Zafira, cuando quisieron engañar a Dios y que terminaron, hermanos, muertos, hermanos amados, delante de la presencia de Dios. Toda esa codicia, el deseo de enriquecerse, hermanos amados, conducen a la perdición y a la destrucción. Pero gran ganancia, hermanos, es la piedad acompañada del contentamiento. Si tienes sustento y abrigo, dice Pablo, que estemos contentos con estas cosas. ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Porque una de las cosas que hace la paz es que trae alegría también. Usted ve a una persona sin paz, va a ver una persona sin gozo. Al contrario, amargada, al contrario, triste, al contrario, renegando. No hay gozo, pero el que tiene la paz de Cristo, hermanos, tiene el gozo de Cristo que va a reflejar en su corazón en medio de toda necesidad. Porque es la paz del Señor. Dice la palabra, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. El que va en pos de las riquezas termina apartándose de la fe. Termina apartándose de la verdadera fe, hermanos. Estamos hablando de no te afanes. Ahora, ¿qué? Lo último que estamos viendo, por hacerte rico, por enriquecerte. Entonces, hermanos, el afán es algo que quita la paz. En base a eso estamos compartiendo, donde se escudriña más sobre un punto, pero en base al tema que estamos predicando en estos momentos, todo corazón afanado por cualquiera de estas cosas, como Pablo, por nada te afanes, es un corazón que no tiene la paz del Señor, que pierde la paz del Señor. Y en cualquier momento va eso a manifestarse de muchas maneras. El afán. Vamos a leer lo que dice en Eclesiastés capítulo 1. Hemos visto 4 cosas. No te afanes por tus necesidades básicas, no te afanes por tus quehaceres diarios, no te afanes por los negocios de la vida, no te afanes por hacerte rico. Y en Eclesiastés capítulo 1, aquí el predicador decía algo muy precioso para meditar. Eclesiastés 1, versículo 1 al versículo 3. Palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Hablando de Salomón, un hombre que se dio sabiduría. Y una de las cosas tan preciosas que llegó a aprender Salomón, hermanos, es que todo es vanidad. Todo lo que hay bajo el sol, todo lo que hay en este mundo, todo es vanidad, incluyéndonos a nosotros mismos. Y dice la palabra en el versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, y otra vez repite, vanidad de vanidades, todo es vanidad, o sea, todo por lo que el hombre se pueda afanar en esta vida, sea por el alimento, por la comida, por el vestido, hermanos, por los quehaceres de la casa, por el trabajo, por los negocios y peor por hacerse rico, todo es vanidad, todo es hueco, sin esencia, sin sustancia, nada llena, nada llena. Uno puede alcanzar, como dijo el Señor Jesús, ganar todo el mundo entero, hermanos amados, y estar igual de vacíos, secos, sin paz, sin gozo.
La paz que el mundo tiene consiste en tener bien, hermanos, las cosas materiales, hermanos amados, suplidas en su vida. Pero hermanos, a la larga todo eso, cuando se acaba eso, y cuando Dios tiene que muchas veces tratar con eso, sale a la luz que verdaderamente no hay paz, no hay paz, no hay paz. Dice la palabra aquí, todo es vanidad, versículo 3. Hay una pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho? ¿Qué provecho? Bueno, hay provecho, hermanos. Si lo que haces, entendemos que lo hacemos para suplir necesidades, hay provecho. Suplir necesidades, suplir a la familia, ser un canal de bendición para tu prójimo, para tu hermano, para la obra del Señor. Hay provecho, pero pregunto, hermanos amados, si hablamos de afanarnos en ello, si pongo todo mi afán en ello, ¿qué provecho? ¿Qué saco? Si todo eso es vanidad. Pero si mi corazón está en Cristo, y si por lo que me preocupo más es por Cristo, por su reino, por su obra, por hacer su voluntad, entonces en Él sí voy a sacar provecho. En Él hay beneficio, y beneficio de carácter eterno. Eterno, hermanos. Entonces, aquí dice, ¿qué aprovechará el hombre de todo el trabajo que se afana? Hablar de afán en un trabajo, hermano, olvídate del provecho. Olvídate del provecho. Si trabajo con humanos, pero en el Señor, para hacer su voluntad, hay bendición aquí en la tierra. Pero, hermanos amados, en la eternidad. Salmos 39:6. Salmos 39:6. Dice en el versículo 4: hazme saber que va mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. O sea, afanarse por cualquier cosa en este mundo no tiene sentido. Pero poner tu corazón y tu esperanza en Dios, eso sí tiene sentido, tiene provecho, tiene bendición, tiene beneficio y tiene ganancia eterna. Eterna. Por eso, hermanos, podemos terminar diciendo: por nada estéis afanos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a terminar con este versículo. Vamos a volver con el versículo que empezamos. Hay esperanza eterna en aquel que pone su confianza y esperanza en Dios sin afanarse ni en su vida ni vanidad ni en las cosas de este mundo. Pero dice la palabra, hermanos amados, porque habla de una esperanza eterna. En Filipenses 4:6 dice la palabra: por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Entonces, esa es la actitud, eso es lo que nos aconseja la palabra de Dios en cuanto a las necesidades, en cuanto a las circunstancias, aquellas cosas que tú crees y sabes que necesitas. Pero si algo o alguna cosa quiere hacer entrar tu corazón en afán, dice el Señor, corre a Dios en oración y presenta delante de todas las cosas, poniéndolas a su merced, en sus manos, confiando de que Él es quien va a abrir o cerrar
cerrar una puerta y va a suplir siempre tus necesidades y va a guardar tu corazón de que cualquier afán pueda apartar de él, teniendo contentamiento y disfrutando y deleitándote aún en lo que tienes. Pablo dijo, teniendo esto y esto, que son cosas básicas, estén contentos. Si tienes lo básico, tienes que tener contentamiento. El creyente que no sabe contentarse en lo básico, hermanos amados, nunca va a tener contentamiento aún cuando tenga un poco más. Porque mientras más tenga, más va a querer tener, más va a querer tener. El Señor te puede ir bendiciendo más, pero si aprendes en lo poco a tener paz, contentamiento, entonces es una buena señal. Y aquí dice la palabra dando gracias. Eso quiere decir mostrando gratitud y que tienes contentamiento de aún lo que tienes. De repente estás pasando necesidad, pero tienes un Padre, por eso corres a Él. Sean conocidas tus peticiones a tu Padre. Entrégale a tu Padre tus angustias, tus necesidades, tus preocupaciones, tus tentaciones, tus debilidades. Y allí en ese altar, en la presencia del Señor, dale gracias por la condición en la que estás. Señor, yo tengo quizás una necesidad. Señor, yo en mi corazón estoy sintiendo querer tener algo más, o tener esto, lo de cada día, pero Señor, te doy gracias por lo que tengo. Te doy gracias. Y cuando el Señor ve gratitud en eso que tenemos, ve contentamiento en eso que tenemos, Dios va a ser propicio para poder, hermanos amados, en su tiempo, poder añadirnos lo que Él quiere, o darnos lo que Él quiere. Porque aún sabe que si nuestro corazón ha sido formado en esperar en Él, sabe que cuando Él nos dé algo, eso no nos va a apartar de su presencia. No nos va a apartar de Él. Las circunstancias, hermanos amados, que se nos mueven a su alrededor, muchas veces son las circunstancias que Dios quiere usar para poder formarnos a nosotros. Dios tiene que primeramente trabajar en nosotros. A veces vemos circunstancias difíciles y queremos decir, Padre, dame esto, dame lo de acá. Señor, mira esto que tú sabes. Pero el Señor muchas veces está permitiendo eso para obrar y trabajar en nosotros. ¿Cómo? Quiere que aprendamos en esa necesidad a tener paz, a correr a Él, a orar, a dar gracias al Señor y a esperar en Él. Dice la palabra en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué termina diciendo? Al final, cuando yo oro al Señor, le doy gracias, contento, Señor, gracias, no tengo quizás, pero estoy contento, gracias Padre. Eso va a poner esa paz que te va a guardar tu corazón, tu pensamiento, que podamos, hermanos, ser arrastrados a apartarnos, Señor, por las cosas de este mundo. Vamos a ponernos de pie.